un verdadero profeta de Dios? En primer lugar, un verdadero profeta de Dios debe de tener una relación íntima con el Señor, una vida de ayuno, oración y leer la palabra. Ejemplos de ayunos. En Lucas capítulo 2 del 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Es decir, que esta mujer que era profetisa, dice que no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. También en Éxodo capítulo 34, 27, tenemos otro ejemplo de ayuno. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Lo segundo que debe de tener un verdadero profeta de Dios es que debe de confesar que Jesucristo ha venido en carne. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y sigue Juan del mismo capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que aquel mismo verbo que era Dios se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros. También en Primera de Juan capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es decir, esos falsos profetas son del mundo. Por eso dice la Biblia de que ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Negar que Jesucristo ha venido en carne no es solo decirlo de palabra, sino que muchos con las acciones niegan también a Cristo. No nos dejemos engañar. En Tito capítulo 1, versículo 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Número 3. Lo tercero que debe de tener un verdadero profeta de Dios es confesar
no soy profeta y no soy el Cristo. Como tenemos de ejemplo a Juan. Podemos buscarlo en Juan capítulo 1, 19, donde dice, los sacerdotes y levitas le preguntaron a Juan, ¿tú quién eres? Y Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Y le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. También Isaías estaba abriendo el camino al Señor, pero él no decía que era profeta, sino que dijo, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto aparece en Isaías 43. También otro que negó ser profeta fue Amós, donde él dijo, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Esto lo podemos encontrar en Amós capítulo 7, versículo 14. Sin embargo, los profetas de este tiempo se vanaglorian diciendo, yo soy profeta, y les gusta que la gente los reconozcan y los llamen profetas. Mas, sin embargo, los verdaderos profetas son como Juan, Amós y Elías, que negaban ser profetas, diciendo que ellos no eran profetas ni el Cristo, sino la voz de uno que clama en el desierto, preparando camino a Jehová. Esto sí es ser de Dios, no hacerse como que ellos mismos son Dios. Y estos profetas que hay hoy por el mundo profetizan por dinero, ganando dinero en las redes sociales. Este dinero que se ganan en las redes sociales es engaño del mismo anticristo. Y muchos aceptan dinero que no agrada a Dios, porque dice la palabra que de gracia recibimos, demos de gracia. Y como decía Pablo en Tito capítulo 1 del 10 al 11, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es decir, que por ganancia deshonesta estos falsos trastornan casas enteras, engañando, como dice en Miqueas capítulo 3, 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Es decir, de que estos profetas adivinan por dinero, dice aquí la palabra del Señor. Muchos los que están por el mundo. Lo cuarto que debe de tener un verdadero profeta es por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Esto aparece en Mateo capítulo 7 del 15 al 20, donde dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que antes de ir a una campaña, ya sea en plazas o estadios donde te digan, allí está el Cristo o el profeta, no vayas, y menos sin investigar sobre el testimonio de esta persona. No porque eche fuera demonios o haga milagros, señales o prodigios, porque estas son señales antes del fin, como dice en Mateo capítulo 24, versículo 3. Los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mira cuál señal antes del fin. Y Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y sigue el capítulo 11 de ese mismo versículo 24, sigue el Señor diciéndolo a sus discípulos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sigue el versículo 23 de ese mismo capítulo 24. Le dice el Señor a sus discípulos, entonces, y nos lo dice a nosotros también, que esto es para este tiempo, porque esto es para el tiempo del fin. Esto nos lo está diciendo a nosotros. Y el Señor dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, es decir, que estos profetas y estos falsos cristos harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo que quiere decir con que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, es porque estos profetas y estos cristos se mostrarán como si fuesen ovejas, y te hablarán tan hermosa la palabra de Dios que hasta los escogidos se quedarán asombrados. Pero los escogidos, como tienen al Espíritu de Dios, saben discernir quién es de Dios y quién no. Entonces sigue el Señor diciéndonos en Mateo capítulo 24, versículos 25 y 26. Ya os lo he dicho antes, es decir, que el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo, ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. El Señor nos advierte y nos quiere decir con que ya lo he dicho antes, es para que cuando llegue la hora y nos digan, porque hay un Cristo o un profeta en la sinagoga es la iglesia, o en el desierto son las plazas, los estadios o los lugares públicos. Dice el Señor, no salgáis. Así que no desobedezcamos al Señor, porque esto nos puede traer malas consecuencias, como por ejemplo, recibir un espíritu engañoso para no creer en la verdad, como dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, que si no creemos lo que nos dice la palabra del Señor, que el Señor nos está diciendo de que si nos dicen de que hay un profeta o un Cristo en una sinagoga, las sinagogas son las iglesias, o en los lugares públicos como lo están haciendo, en una pila de lugares que están yendo, levantándose muchos profetas en este tiempo que se han levantado, engañando y mintiendo. Y entonces, si nosotros vamos donde nos dicen que están esas personas,
estamos desobedeciendo la palabra del Señor y entonces recibimos un espíritu engañoso. ¿Para qué? Para que no creamos a la verdad y sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, es decir, a lo que el Señor nos dice. Si el Señor nos está diciendo que estas son señales antes del fin, que se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas, ¿y por qué si nos dicen, no, porque hay un profeta, viene a hacer milagros y todo eso a tal plaza, y por qué vamos para allá si el Señor nos dice que no salgas, ni aún a la sinagoga, que son las mismas iglesias, aunque sea tu iglesia, que digan, no, viene uno haciendo milagro y todo eso? Dice que no salgas para allá, porque hay muchos de esos, todos, la mayoría. Por eso tenemos que ver, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Tenemos que estar muy claros de que, verdad, si no tienen estos requisitos que dice aquí, no son de Dios. Primeramente, el primer lugar para ser un profeta verdadero de Dios, dice que debe de tener una relación íntima con el Señor, una búsqueda de ayuno y oración. Podemos ver también esto en Daniel capítulo 9, donde Daniel decía, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, que Daniel buscaba al Señor en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Tenía una relación íntima con el Señor. Por eso el Señor le revelaba bien todo como era, porque él lo buscaba. Dice que Daniel oraba 3 veces. Pero eso no todo el mundo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no todo el que me dice Señor es porque tiene esa vida. A veces reciben un poder que no es de Dios. Han recibido un poder de hacer milagros y señales que no es de Dios. Por eso dirán en aquel tiempo, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos muchos milagros. Y el Señor le va a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca los conocí. ¿Por qué? Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en segundo lugar, un verdadero profeta de Dios debe de confesar que Jesucristo ha venido en carne. Y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. En tercer lugar, un verdadero profeta de Dios debe de confesar, no soy profeta y no soy el Cristo. Él mismo debe de decir, no soy profeta, yo no soy profeta y no soy el Cristo. Como tenemos de ejemplo a Juan, a Isaías y a Amós. Lo podemos encontrar esto en Juan capítulo 1 del 20 al 21 y Amós capítulo 7 versículo 14. Por último, un verdadero profeta de Dios, dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Es decir, que por los frutos lo conoceremos. Que esto aparece en Mateo capítulo 7 del 15 al 20. No nos dejemos engañar, porque estas son señales antes del fin, que se levantarán muchos falsos profetas y falsos cristos y engañarán a muchos, si fuere posible, a los escogidos. Eso nos lo dijo el mismo Cristo. El mismo Señor fue quien se lo dijo a sus discípulos, y esto es para este tiempo que es el que estamos. Esto nos toca a nosotros. Es decir, que si te dicen, no, porque está allá en las plazas, en los lugares públicos, en los estadios, no salgas. Porque veo muchos en las redes sociales que van a lugares públicos y todo eso, y todo el mundo va para allá. Todo el mundo va para allá. Pero ninguno de esos profetas, ellos no niegan ser profetas. Todos ellos les gusta que los reconozcan. Y siempre cuando le dicen soy profeta, ellos también dicen que soy profeta. Lo único que les falta es decir, ya, yo soy Cristo. Y con los hechos que hacen como que si fueran Cristo, como que si fueran Dios. ¿Por qué? Porque ellos no le dan casi ni la gloria al Señor. Todo ello es para mí. Y no confiesan tampoco de que Jesucristo ha venido en carne. Tienen muchas cosas y no lo vemos palpablemente. Pero si el Señor nos dice de que estas son señales antes del fin, quiere decir de que este tiempo es de engaño y tenemos que tener mucho cuidado, estar alerta. Porque de un 100%,
de profetas que hay por el mundo, pastores y Cristos que se han levantado, solamente un 1% de pastores y profetas son verdaderos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque la mayoría, todos son falsos. Aunque tú los veas de que parece que te hablan con la palabra y todo eso, pero no. Tenemos que tener mucho cuidado. No son verdaderos. Porque la palabra del Señor nos habla bien claro lo que vendría para el tiempo este del fin.